el CEO de Signal trolea a Cellebrite y hackea su producto estrella, usado entre otros por gobiernos poco democráticos para acceder a la información que contienen los móviles. La startup Kitsch hackea la máquina de helados McFlurry de McDonald's, pero se congela en el intento. Un juez le da carta blanca al FBI para acceder a los ordenadores de ciudadanos americanos masivamente para limpiarlos de malware. Vulnerabilidades en sistemas de John Deere podrían haber expuesto datos personales de sus clientes de tractores y cosechadoras. Revil, uno de los grupos de ciberdelincuentes más activo en cuanto a ataques ransomware, añade a Apple a su lista de víctimas. Vigila con tu freidora de aire inteligente Cosori. Atacantes podrían pegarle fuego de forma remota con el pavo dentro. Has tomado la decisión correcta, ponerte al día en lo que sucede en el mundo de la ciberseguridad y privacidad con otro episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 26 de abril de 2021, este es el episodio número 28. Yo soy Martín Vigo y está conmigo mi compañero de viaje y aventuras, Mr. Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal? Muy bien, Martín, aquí dando la vuelta al mundo con nuestros oyentes que nos escuchan alrededor del globo terráqueo. Terráqueo de terráquea de hackers. ¿Cómo que alrededor? ¿No era plana la Tierra? Es una conspiración que voy a cubrir una noticia. No. Era broma lo de la conspiración, pero nada, muchas gracias a todos los oyentes, de nuevo alrededor del mundo, por escucharnos en cada episodio y por vernos en Twitch, como estamos haciendo en las últimas semanas. Ya llevamos 3 Twitch, sesiones de Twitch, consultorios de Twitch, como queráis llamarlos, queridos oyentes. Y nos encanta que estéis con nosotros ahí. Y por cierto, nos encantó que nos hicieran un abordaje por parte de H, va por H. H nos envía saludos, H os envía abrazos, H os envía besos. También, sobre todo, hay que darle gracias porque tuvimos oportunidad de luego ver la grabación de Twitch a uno de nuestros oyentes que empieza por D, no me acuerdo el nombre ahora, pero él fue realmente el que le pidió que nos hicieran ahí el hosting o el raid, ¿no? O sea que era como muchísimas gracias. ¿Tú te acuerdas? Reine KKB, algo KKB. Sí, algo así, me acuerdo de lo de KKB. Pues oye, si nos estás escuchando, de verdad, muchísimas gracias, porque al fin y al cabo esto del raiding ayuda mucho a atraer audiencia nueva y compartir pues entre la audiencia, entre canales que nos dedicamos a ciberseguridad y evangelizar un poco esta pasión por el hacking. Así que muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y recordaros que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita. Y bueno, y ya sabéis seguro que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @Tierra de Hackers, donde nos podéis seguir para estar al día de lo que sucede en el globo terráqueo de Tierra de Hackers y para enviarnos vuestros comentarios y sugerencias. También andamos en LinkedIn como Tierra de Hackers y nos podéis enviar, obviamente, vuestros correos electrónicos a podcast@tierradehackers.com. Finalmente, y como siempre, daros las gracias por el apoyo constante a la votación de la pregunta del episodio, que en esta última ocasión fue la siguiente. ¿Cómo crees que se podría abusar la tecnología de Neuralink? Recordemos que esta tecnología era la que recientemente, esta empresa de Elon Musk, la que recientemente ha publicado un vídeo de un mono jugando al Monopong. Mindpong. ¿Cómo que al Monopong? Al Mindpong. Si lo interesante era lo de la mente, no que era un mono. Oye, pero aunque un mono juegue a esto también tiene lo suyo. Bueno, sí, también que para empezar era un macaco. Seamos precisos, ¿eh? Hablemos con propiedad, te lo pido por favor. Disculpen. Macaco Pong. Esos macacos. En cualquier caso, este macaco tenía insertado en su slot derecho en el cerebro una... Al lado del PCI Express. Justo. Una tarjeta de Neuralink que, bueno, estaba conectada a las sinapsis o, bueno, a su cerebro, básicamente. Y enviaba sus intenciones
motrices, en este caso, más bien, su intención es de mover el mando, el joystick para controlar el juego remotamente vía radio, vía wifi a un receptor de Neuralink, y ahí podían ver sus pensamientos, digamos. Y esta era la pregunta, el contexto y las opciones que teníamos. Bueno, voy a entrar directamente en la primera con más votaciones, fue la de vigilar empleados, y esto de hecho lo comentamos un poco en Twitch, así que si queréis ir con detalle sobre lo que hablamos, podéis también ver nuestro Twitch, que también lo subimos a YouTube. La primera era vigilar empleados, que en este caso tiene un 61% de votos, que era el tema de, bueno, de cuando te contratan en una empresa, ¿no? Es el típico contrato o cláusula que firmas de uso aceptable de política, de dispositivos y todo similar al tema de todos los dispositivos que utilices durante trabajo solo van a ser usados para trabajo y para nada personal. Todo lo que desarrolles durante horas de trabajo, la propiedad intelectual de esas obras pertenece a tu empresa y temas similares. Entonces, bueno, se pueden crear estas cláusulas de forma legal para evitar que empleados maliciosos hagan de las suyas. Pero si se quiere un paso más allá, pues no estaría de más incluir una tarjeta de estas Neuralink, como decimos, en el slot, en el cerebro de los empleados, y bueno, de esta forma monitorizarlos y vigilarlos a ver si sus intenciones son buenas a favor de la empresa o en contra de la empresa. Entonces esta parece que es la opción, la respuesta más votada, y la que podría ser un poco, bueno, la que podríamos ver igual en un futuro incluso cercano, aunque todo sería verlo. En segundo lugar está la del polígrafo 2.0, con casi un 28% de los votos. Martín ahí discutía en Twitch unas técnicas especiales para saltarse el polígrafo que no voy a desvelar. Vamos a... Sí. Ahí, iba a decir, si la gente quiere verlo, que se una en directo en Twitch o vaya a nuestro canal de YouTube, se suscriba y lo vea. Sí, y la verdad que eran muy interesantes. Y bueno, pues sería otra forma de aplicar esta tecnología a saber, para determinar si personas mienten o no. Entonces, bueno, también esto incluso como he dicho, Martín, y en internet están publicadas, hay técnicas que ayudan a saltarse el polígrafo. Con el uso de Neuralink conectado a tu cerebro, creo que habría que trabajar mucho más estas técnicas y se tendría que estudiar un poco cómo poderse saltar este nuevo polígrafo que utilizará Neuralink. Y luego, en empate, las dos últimas respuestas, que tuvieron alrededor de casi un 6% de votos, eran monitorizar violadores, que sería el tema de reemplazar este dispositivo que hace seguimiento, que normalmente se está enganchado al tobillo de una de las piernas de estos acusados, digamos, estos criminales, pues en lugar de tenerlo eso en el tobillo, pues le pondrían un implante de estos de Neuralink para saber o qué está pensando o qué va a hacer en todo momento, y de esta forma monitorizarlo. Y la última sería seleccionar soldados. Un poquito así, en plan, incluirles de nuevo lo mismo, el Neuralink, el dispositivo en su cerebro, y determinar si tienen madera para ser soldados, si incluso pueden ser doble espías o no, si están cualificados para servir al país en la guerra. La nueva generación de como la peli de Soldado Universal. Y ya lo siguiente, hablaste tú también del HoloLens para los militares, o sea que ya vamos a tener ahí el Terminator, el Soldado Universal. Pues bueno, sin más, empezamos ya con las noticias y voy con la primera de todas.
que va sobre la historia de cómo el CEO de Signal, esta aplicación de mensajería parecida a Telegram, que está cifrada punto a punto para comunicarse de manera segura, pues la historia de cómo el CEO de esta aplicación hackeó el dispositivo de una empresa que se usaba para hackear Signal. Bueno, supuestamente, que ahora entremos en eso. Pero esta noticia es particularmente interesante por el troleo que supone, ¿no? O sea, tenemos una empresa privada que desarrolla tecnología para supuestamente hackear Signal y luego viene el CEO de Signal y hackea ese dispositivo que se utiliza para hackear su producto. El software hackeado por Signal pertenece a la famosa empresa de Cellebrite. Esta empresa creo que israelí, de la que hemos hablado ya en varios episodios, que podéis ir a buscarlos si no lo recordáis, que desarrolla un software utilizado para el análisis forense de dispositivos móviles, tanto de iOS como Android y, bueno, en su día me imagino que Windows Phone, ¿no? El problema es que entre los clientes de esta empresa hay países y entidades, digamos, poco democráticas. Esto lo dice concretamente el CEO de Signal y es así, porque hay países como Belarus, Rusia, Venezuela y China. Y como dice el blog post de Signal, escuadrones de la muerte de Bangladesh, el cuerpo militar de Myanmar, que sabemos que hay ahora allí represiones, ¿no?, contra la gente que protesta contra el gobierno, y a esos que buscan abusar a los ciudadanos, como en Turquía, Emiratos Árabes y en otros sitios. Esto es lo que dice el blog post que hace esta empresa o que está entre sus clientes. El post de Signal también menciona que los productos de Cellebrite han sido usados en casos públicos relacionados con la persecución de periodistas y activistas que acabaron encarcelados. Esto es muy grave también. Lo divertido de todo esto es también que Cellebrite copó las noticias de blogs y secciones de tecnología en periódicos especializados. Yo diría que de periodistas con pocos conocimientos realmente del tema. Y es que Cellebrite anunciaba que había añadido soporte para hackear Signal. Bueno, más que para hackear, para obtener la información de Signal, que Signal, recordemos que entre otros lo utilizaba Edward Snowden cuando estaba publicando información, o sea, poniéndose en contacto con los periodistas, entre ellos el de Brasil, para publicar toda la información que robó de la NSA. El lenguaje en el post que hizo en su día Cellebrite anunciando que ahora daban soporte para obtener la información de Signal era genérico a propósito. Suena a que puedan hackear Signal, por así decirlo, pero la realidad era que necesitabas acceso físico al teléfono desbloqueado. O sea, es que si tienes acceso físico al teléfono desbloqueado, realmente es que lo que haces es abrir la aplicación y ya está. Ya tienes ahí todos los mensajes, haces capturas de pantalla, haces lo que quieras. De hecho, la gente de Signal en su día sacó un blog post cuando Cellebrite anunció eso, porque Cellebrite hablaba de técnicas avanzadas, pero en realidad, como decía, puedes abrir directamente la aplicación y ya está, porque exige que el teléfono esté desbloqueado. Por tanto, lo único que hicieron es que el software hacía esto automáticamente. Un tema iba a decir que igual se puede proteger Signal con el Face ID o un PIN code. Así que... Sí, a ver, una pequeña diferencia podría ser, depende también cómo se utilice, ¿no? Porque yo he visto implementaciones, tú Alexis de lo que hablas es de un PIN específico para la aplicación, o sea, no el PIN del teléfono, sino un PIN específico para la aplicación. Pero entonces tendrían que utilizar ese PIN de alguna manera para cifrar los datos, ¿no? Porque una vez tienes acceso al teléfono, pues se supone que tienes acceso al sandbox de la aplicación donde está la base de datos con los mensajes y todo esto. Yo en su día que hice pentest a varias aplicaciones móviles, muchas implementaciones era solo a nivel de interfaz, es decir, los datos no estaban cifrados derivando una clave de cifrado a partir de ese PIN, sino que simplemente era, pues sí, a nivel, si tú no tienes acceso al sistema de ficheros, pues vale, sí, no puedes abrir la aplicación sin el PIN, pero bueno, aquí hablamos de utilizar hardware, ¿no? En realidad,
y creo que Signal lo tiene, de hecho, bueno, creo no, tiene esa protección, pero no sé si lo utilizan para generar claves privadas. Que aún así, como hablamos de fuerza bruta offline, aunque utilices un pin para derivar, es que vas a poder hacer fuerza bruta. ¿Sabes? Aunque mientras ese sea el seed, el pin, como mucho vas a tener un pin de 6, 8 dígitos. Eso es muy fácil hacer fuerza bruta. Si utilizas el Face ID, es otra cosa. Pero lo malo es que el Face ID no lo suelen poner como única manera, por si no utilizas. Siempre hay como el fallback ese, como el... siempre te obligan como a poner el pin, porque si no, si por un día cualquiera no te funciona la cara o no te has afeitado o lo que sea, pues entonces no eres capaz de desbloquear el móvil, perdón, la aplicación. Imagínate que en qué película es, no sé en qué película, creo que es Arnold Schwarzenegger le cambian la cara. Esta que va a Marte o por ahí, ¿no? Sí, algo así. Algo Imagínate así, que no un sé. día te despiertas, te ha cambiado la cara y el móvil no te pilla y tú, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y luego vas al espejo y dices, ¿pero quién es este? Te lo ha dicho el teléfono. Pero el problema es que no puedes usar el móvil. Ya lo demás Lo demás da igual. da igual. Pues bueno, perdonad, queridos oyentes, los menos técnicos, que nos hemos un poquito ido por las ramas, pero la cuestión aquí es que esta empresa de Celebrite decía que podía acceder a la información de Signal, pero realmente las condiciones que se tenían que dar para poder acceder eran absurdas, porque entonces ya puedes acceder manualmente. Tanto es así que Celebrite, cuando empezó a hacerse ruido de la gente realmente experta en ciberseguridad en Twitter, pues acabó quitando el artículo poco después, porque hablaban de los supuestos avances de investigación, en plan que hemos hecho y tal, pero nunca realmente diciendo lo que hacían, o sea, mucho bla bla bla. Total, que lo quitaron. Lo gracioso es que el link seguía público, por así decirlo. Entonces, cuando la gente quería ir a ver el artículo de Celebrite, les daba un error, un 404, ¿no? Que, bueno, que viene a decir que había algo ahí, pero que ya no está. Claro, esto queda fatal. Entonces, lo que hicieron fue volver a colgar un blog, pero esta vez mucho más resumido y con menos florituras, por así decirlo. Vamos, un desastre, que se columpiaron los de marketing y les salió mal la jugada. Ahora que entendemos el tipo de empresa que es Celebrite, podemos entender el interés, ¿no?, de Signal por hackear su producto, ¿no? Por un lado tenemos una empresa que anuncia cosas que realmente no son así y por encima concretamente contra Signal. Y luego está la parte evidentemente ética, ¿no?, de que Celebrite realmente tiene entre sus clientes entidades cuestionables, vamos a decirlo así. Tanto es así que el post del CEO de Signal dice que todo comenzó con una feliz coincidencia cuando, andando por la calle, vio caer un paquete de un camión y al abrirlo, casualmente, era la única versión era la última versión del dispositivo de Celebrite. Casualidades de la vida, ¿eh? Vas andando, pasa un camión, se abre la puerta, cae un solo paquete, vas a mirarlo, justo Celebrite. Como podéis ver, el blog está escrito en clave de humor y por eso es buenísimo. ¿En qué consiste el producto? Y hay imágenes y, como por supuesto os dejo el enlace al blog post de las notas y referencias del episodio, el producto consta de un dongle propietario para evitar la piratería del software, que esto ya te dice el tipo de clientes que tiene Celebrite. O sea, lo que te venden ya trae un dongle en sí, un dispositivo pequeño hardware, para evitar que lo puedas piratear el software y entonces ya utilizarlo de manera gratuita, porque te cobran un pastón. Bueno, pues tenemos este dongle antipiratería, luego tenemos el software de Celebrite, que es donde realmente sucede, vamos a decir, la magia entre comillas, ¿no? Y son como dos tipos de programas. Uno es el UFED, que realmente lo que hace es crear backups del teléfono en cuestión que quieres analizar, y luego tienes el Physical Analyzer, que es el que realmente luego parsea la información de ese backup. Y bueno, pues te lo muestra en una interfaz súper chulo y todo muy guay. Y luego pues te viene también en el estuchito un porrón de cables para todos los teléfonos posibles, con USB-C, un micro USB, mini USB, todo esto para todos los teléfonos que soporta. Comentan cómo el software, si lo piensas, está diseñado realmente para parsear cualquier información presente en el teléfono. Insisto, el Physical Analyzer lo que hace es coger el backup entero del teléfono que has hecho
y procesar todo lo que se encuentre. Da igual lo que se encuentre, lo procesa todo. Dicho de otra manera, trabaja con información no confiable. ¿Qué quiere decir esto? Esto básicamente es un mantra en ciberseguridad que nuestros oyentes habrán escuchado 1000 veces. Aquello de no confíes, ¿no?, en el input de un usuario. Hay que considerarlo siempre malicioso y actuar consecuentemente. ¿Y esto por qué? Porque es el origen de muchísimas vulnerabilidades. Cuando tenemos un software que gestiona, maneja, procesa información que viene, digamos, de una fuente no confiable, como puede ser un usuario, que perfectamente podría ser un atacante, pues ese usuario es posible que pueda alterar de alguna manera lo que le está pasando al software para procesarlo, de manera que haya un error y entonces pueda explotarlo. Pues eso es precisamente lo que sucedió y es como encontraron ejecución de código en el software de Celebrite. Básicamente lo que hacen es cargan un archivo o introducen un archivo malicioso especialmente diseñado en el teléfono que va a analizar el software, y cuando Celebrite lo parsea, explota esa vulnerabilidad. Es como básicamente meter algo a propósito en el teléfono que sabes que lo va a mirar este software y que cuando lo mira no sabe qué hacer con él, por decirlo de alguna manera, y peta por todos lados, y peta de una manera en que ahora tienes ejecución de código, o dicho de otra manera, controlas totalmente ese software. De hecho, podríamos hacer una analogía, o por dar un ejemplo, esto es el caso en el que un agente de un departamento de inteligencia de un gobierno opresor utiliza su ordenador para instalar Celebrite y analizar el teléfono de un periodista, ¿no? El caso que dábamos antes. Y de repente ese ordenador está totalmente comprometido. Y esto es muy relevante porque pensemos que comprometer ese ordenador es muy grave, porque es el ordenador que se usa para análisis forense por parte de esa agencia de inteligencia, porque normalmente tú tienes un ordenador donde tienes este tipo de software y lo utilizas para todos tus casos. En palabras de Signal, no solo es que hayan conseguido ejecución de código en el ordenador donde está instalado Celebrite, es que puedes alterar los resultados del análisis forense. Y no solo del móvil en cuestión que se está analizando, sino también los informes forenses anteriores, es decir, que se analizaron con ese mismo ordenador, y futuros. Y esto es gravísimo, porque estamos hablando de que Celebrite seguramente hasta se ha utilizado en juicios, ¿no? contra seguramente delincuentes en la mayoría de los casos. Pero cuando tú tienes vulnerabilidades que puede alterar los informes periciales que se van a utilizar en un juicio contra ti, esto es un problema gravísimo. Insisto, has comprometido el ordenador donde se está ejecutando todo esto. Por tanto, esto es un problema incluso legal. El post de Signal contiene una demo muy chula donde tiran de partes de la película de Hackers, que está súper guay, y también tiene su música ahí y todo esto para demostrar la vulnerabilidad. Esa película que no has visto todavía. Lo sé, lo tengo, es algo, una nube que tengo ahí encima mía, que tengo que ver la peli, tío, es un auténtico desastre. Mira, tengo que ver esa peli, leerme el libro de Neuromancer que mencionabas el otro día, tengo ahí un to-do del copón. Bueno, el vídeo, con la demo de cómo explotan esta vulnerabilidad en el software de Celebrite, termina con 2 frases de la película buenísimas y que agudizan el troleo, ¿no?, de Signal hacia Celebrite. La ejecución de código se demuestra mostrando un pop-up en Windows, es decir, es como tú ves que realmente han tomado el control del ordenador, y el mensaje dice esto textualmente: Mess with the best, die like the rest, hack the planet. Que es una frase, tengo entendido porque no vi la peli, que es típica de la peli, que viene a decir algo así como: métete con el mejor, muere como el resto, hackea el planeta. El vídeo, de hecho, termina con una secuencia de la película en la que 2 de los protagonistas están interceptando unas llamadas entre agentes del gobierno y el diálogo dice esto: Snoop onto them as they snoop onto us. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, espíales de la misma manera en la que nos espían.
Y ahí termina la demo. Brutal. Y está claro que están metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Como decía, os dejo el enlace al blog y el blog en sí contiene el vídeo que os recomiendo mirarlo porque está chulísimo. Y estaréis pensando, Responsible Disclosure, ¿no? Signal es una empresa seria que por supuesto va a publicar los detalles de las vulnerabilidades después de habérselos dado a la empresa. Pues entre comillas, que el troleo no pare, porque el blog de Signal dice, sobra decir que estamos dispuestos a reportar de manera responsable los detalles técnicos de las vulnerabilidades a Cellebrite, si ellos hacen lo mismo con todas las vulnerabilidades que tienen y usan en su software para extraer información de los teléfonos hoy y en el futuro. Toma ya. Es decir, que les están diciendo, nosotros por supuesto que te vamos a dar todos los detalles técnicos de esta vulnerabilidad, pero antes empieza tú con todas las vulnerabilidades que estás utilizando en tu propio software. Me parece buenísimo. Pero el troleo no para aquí. El blog también hace referencia a otro descubrimiento de Signal mientras estaban haciendo esta investigación. Y es que Cellebrite utiliza de manera ilegal librerías propietarias de Apple para su funcionamiento. Signal deja caer que les sorprendería que Apple hubiera llegado a un acuerdo con Cellebrite. Evidentemente Apple, después del caso del FBI y tal, tiene bastante credibilidad en contra del espionaje. Y que esto podría acarrear problemas legales no solo para Cellebrite, sino también para sus clientes. ¡Toma ya! O sea, eso es meterles en un jaleo del copón. Me parece brutal. Pero no termina aquí. El golpe mortal del blog, me parece buenísimo, viene al final de todo, el último párrafo. Y de hecho es tan bueno que para terminar la noticia os lo traduzco directamente del blog. Traducción libre por mi parte. En otro orden de cosas, y sin estar relacionado en absoluto, voy poniendo un poco el tono también de sarcasmo, ¿no? Porque es lo que intenta decir. Las nuevas versiones de Signal irán descargando de manera aleatoria ciertos archivos que se almacenarán en el teléfono. Estos archivos no se usarán para nada y no interactuarán con Signal o sus datos. Simplemente son archivos pues, muy bonitos y la estética es importante en el software. Los archivos se descargarán para clientes que llevan usando Signal durante mucho tiempo y solo en dispositivos aleatorios. Tenemos varias versiones de estos archivos que creemos que son estéticamente atractivos e iremos iterando con el tiempo entre esos archivos. No hay ninguna otra razón para la existencia de estos archivos. Para los oyentes que no han pillado el sarcasmo y la importancia de este párrafo, recordar, la vulnerabilidad en el software de Cellebrite que utilizan gobiernos se explota a través de introducir un archivo en el teléfono. Pues eso es básicamente lo que está diciendo Signal, que a partir de ahora, y por supuesto, por ninguna razón más que la estética, de manera aleatoria van a ir inyectando en teléfonos archivos que evidentemente viene a ser los archivos que explotan las vulnerabilidades. Por tanto, le están diciendo a Cellebrite que están a la merced de analizar teléfonos que posiblemente tengan Signal instalados con este archivo malicioso y de repente pues los ordenadores de sus clientes podrían ser comprometidos. Es que me parece buenísimo. Esto es la guerra. A ver con qué vuelve Cellebrite ahora. Obviamente. Sí, no, me parece un troleo de 10, o sea, de 10. Sí, la verdad que tú ves el CEO de Signal es Maxi Morles Pink, como se pronuncia, y la verdad que tiene su imagen es muy, muy de la película Hackers, con sus rastas y temas así que es... Efectivamente. Lo veo incluso siendo un actor de la película Hackers, pero sí. Es que en este blog post, o sea, le comprometen su software, le dicen que puede haber un problema legal y que a partir de ahora, como sigan analizando, como analizan un teléfono que lleva Signal, es posible que sus ordenadores vayan a ser comprometidos también. Es que me parece cojonudo, tío. Buenísimo. Sí, la verdad es que muy buena. Muy buena de hacker. Y nada, pues de esa noticia de hackear teléfonos móviles, de aplicación Signal, Cellebrite, empresas...
parece como empresa grande contra empresa pequeña. Nos vamos a otro caso parecido también entre McDonald's y una empresa, una startup muy pequeña que vendía un producto llamado Kitsch. Bueno, la noticia que traigo incluye códigos secretos, amenazas legales, traición, investigación vía OSINT, cómo una pareja construyó este dispositivo llamado Kitsch para mejorar las máquinas de helado muchas veces rotas de McDonald's y cómo el gigante de la comida rápida se los congeló. Pues bien, todo el mundo supongo que conoce las máquinas de helado de McDonald's y si no, voy a asumirlo. Pero en cualquier caso, voy a dar un poco de contexto. Estas maravillosas obras de arte de la ingeniería, o no, que se pasan más tiempo fuera de servicio que repartiendo helado, pues, y de hecho, esto se puede ver en el sitio web macbroken.com, que te sale un mapa y te sale con puntitos en todo Estados Unidos y lo que hace es utilizar un bot para intentar automáticamente realizar un pedido en línea de helado en todos los McDonald's de Estados Unidos cada 20 o 30 minutos y mide los resultados. Y de hecho, recientemente, bueno, en los últimos 2 meses parece que entre el 5 y el 16% de todos los McDonald's de Estados Unidos no pudieron vender helados. En un mal día esto le ocurre a 1 de cada 5 McDonald's en Los Ángeles, Washington, D.C. y Filadelfia, 1 en cada 4 en San Francisco y 3 de cada 10 en Nueva York. Y lo interesante también es que en las redes sociales el meme del helado de McDonald's ha llegado a representar todo lo decepcionante sobre la tecnología moderna, el capitalismo y la condición humana. Algo ya trascendental. Como... Bueno, hay lo del índice Big Mac, ¿no? Para analizar cuál es, no el poder adquisitivo de un país, sino cómo de caras son las cosas, ¿no? Depende de cuánto valga un Big Mac. Si comparas lo que vale un Big Mac en España respecto a Dinamarca, pues te dice cómo de caro es el país, o en Suiza, ¿no? Que va a ser así mucho más caro. McDonald's vale para todo, ¿eh? Para todo. Igual sacan una máquina con una bola de cristal o algo así. De hecho, te iba a decir, tío, que cuando empezaste la noticia dijiste, no, es McDonald's contra quiche. Estaba pensando en la típica quiche, que es como una tortilla española francesa. Y digo, pero a ver, que esto es de hackers, esto no es MasterChef, ¿sabes? ¿Qué vamos a hablar aquí? Pero vale. Me alegro que no sea eso. No, pero, bueno, también venden comida con huevos o algo así, así que igual se les... Comida con ¿Cómo huevos. me salió eso? O sea, es comida como muy valiente, o sea, comida con huevos, o es que los huevos no son comida. Nunca había escuchado eso, me encanta, tío, comida con huevos. Vale. Algo de tipo tortilla, a ver si quería decir, pero ya me has entendido. Pues un tema gracioso, bueno, gracioso y no tan gracioso, es que en 2017 ya, 3 mujeres en Florida atacaron a un pobre empleado de McDonald's después de enterarse de que la máquina de helados estaba rota. Joder, tío. Es que yo voy a por mi McFlurry y como no tenga mi McFlurry, yo empiezo a repartir joyas, me quedo solo, ¿eh? Me quedo solo, que no se metan con mi McFlurry, tío. Sí, es que necesitaban mucha azúcar, parece, estas mujeres, pero bueno, y las reacciones de Twitter, de hecho, se pusieron del lado de los atacantes, de estas mujeres que querían... ¿Cómo? ¿En serio, tío? Eso estaba leyendo, pero bueno, joder. Volviendo al tema, y aparentemente, mientras que otras máquinas para hacer helados de otras marcas, no las que usa McDonald's, tienen que ser desmontadas y limpiadas a diario y descartar cualquier contenido sobrante del helado, las máquinas de McDonald's utilizan un proceso de tratamiento térmico diario diseñado para elevar la temperatura de su contenido a 65 grados Celsius o 151 grados Fahrenheit
pasteurizarlo por un mínimo de 30 minutos, que normalmente son 4 horas, según dicen los informes de los franquiciados, y luego volver a congelarlo en un ciclo de una vez por noche. Una ingeniosa forma de higiene y ahorro de costes. En cualquier caso, no es cada día, pero sí cada 2 semanas se tienen que desensamblar las máquinas para desinfectarlas. Y luego hay que reensamblarlas. Solo con uno de estos componentes fuera de lugar, dicen, o faltantes, se puede liar parda y puede hacer que la máquina falle. De hecho, en algunas ocasiones se ha visto como el helado sale por fuera de la máquina y es como una película así de estas de miedo. Bueno, las máquinas son muy, muy delicadas, concuerdan varios gerentes de dueños de franquicias. Según comentan, las franquicias siempre tienen problemas con estas máquinas y especialmente cuando tienen muchos clientes y estar 4 horas sin poder vender helados les hace perder miles de dólares, aparentemente. Taylor es de hecho el fabricante es un fabricante, un gigante de equipos de alimentos y de hecho vende estos dispositivos que según decía la noticia, dispositivos de pulverización del helado McFlurry, ahí como dijiste tú, Martín, a los propietarios de McDonald's. Atención, adivina por cuánto, por unos $18,000 cada máquina de helado. ¿Qué dices? Lo que vale un coche, más o menos, así normalito. Y, sin embargo, lo que hace esta empresa es mantener en secreto el funcionamiento interno de las máquinas. Es más, Taylor mantiene una red de distribuidores aprobados que cobran a los franquiciados miles de dólares al año por costosos contratos de mantenimiento y con técnicos de guardia. Esto me recuerda un poco el tema de más recientemente con Apple, ¿no? Que solo puedes ir a sitios Apple certificados que tienen sus dispositivos, porque si intentas conectar otro dispositivo para hacer un backup o para arreglar la placa base o el firmware, el bootloader, pues no te funciona, ¿no? Pues esta empresa es americana. Lo curioso es que también se hacen estas máquinas en Italia, que creo que parece que son un poquito mejores, pero las franquicias en Estados Unidos no las quieren porque los repuestos tardan 4 días en llegar. En cualquier caso, estas máquinas de helado son utilizadas prácticamente por todas las principales cadenas de comida rápida, no solo McDonald's. Y bueno, en McDonald's están en 13.000 restaurantes en Estados Unidos y decenas de miles también a nivel internacional. Uno de los modelos de negocio de Taylor, como el de muchas otras empresas que ofrecen productos, es el mantenimiento, ¿verdad? Pues han llegado a tal punto que solo los operarios de Taylor pueden modificar y arreglar las máquinas de helado cuando se estropean. Pero lo que no sabían los dueños de las franquicias de McDonald's es que las máquinas de Taylor tienen un menú oculto. Y esto fue desvelado... Sí, señores. Esto fue desvelado por la pareja protagonista de la historia, Nelson y O'Sullivan, que... Un poquito de contexto sobre esta pareja. Se conocieron en la universidad a principios de los 2000 y en 2011 dejaron sus trabajos porque se aburrían, decían, y querían dedicarse a una startup que les diera algo así más negocio para, no sé, igual hacerse ricos más rápido. Pues decidieron vender lo que llamaron el Frobot, que es una versión mejorada de las máquinas de helado de McDonald's, ya que veían futuro en vender máquinas que fueran más fiables. Pero no eran de hecho de helado, sino que eran de yogur helado. Porque hay una diferencia entre el helado y el yogur helado. El helado no tiene esta bacteria como el Bifidus coagulophlus, que me lo acabo de inventar. Bifidus activus, ¿no? Justo ese. Ese que puedes ir al baño mejor, ¿no? El que te controla el polígrafo. Eso, nuestros oyentes que no hayan estado en Twitch, pues no pillan esta broma, ¿ves? Claro. Hay que estar suscrito a Twitch. Justo, pues básicamente lo que querían hacer era reemplazar a los negocios que tienen personas vendiendo el yogur helado y crear una máquina que lo dispense, ¿no? Y se hicieron, de hecho, con una máquina que me pareció curioso, de Taylor, comprada en Craigslist. Y le añadieron toda la automatización, una pantalla táctil, un lector de tarjetas de crédito y débito y obviamente el yogur helado dentro. Por motivos de regulación y leyes definidos por la Fundación de Sanidad Nacional, estaban requeridos a monitorizar periódicamente la temperatura del producto para asegurarse de que su máquina no vendiera yogur congelado podrido, lleno del tipo...
¿Quieres saber qué? Me ha hecho gracia, tío. Es que no... Hostia, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo no puede? Yo creo... Necesitamos a alguien de biología aquí. ¿Puede haber algo helado y podrido a la vez? No, eso no tiene ningún sentido. Eso te lo has sacado te lo has sacado de la manga, tío. Eh, Yogur helado podrido. Ay, venga, continuamos. Que llevamos ya 40 minutos para noticia y media, tío. ¿Dónde estoy? Aquí. Ah, qué bueno, tío. Pues eso, para asegurarse de que su máquina no vendiera yogur congelado. No vendiera yogur congelado podrido lleno del tipo incorrecto de microorganismos, claro. Los datos de temperatura estaban guardados en la máquina Taylor dentro de Frobot. Construyeron Frobot, de hecho, encima como haciendo un add-on a la máquina esta Taylor que compraron, ¿no? Pues estos datos de temperatura y toda la mezcla del producto, de los ingredientes dentro, estaba controlada por Taylor y no podían acceder a estos datos. Entonces tuvieron que llamar a un técnico de Taylor para que les ayudara a determinar estos datos, para saber a qué temperatura estaba en todo momento. Y se quedaron intrigados cuando vieron que el técnico pudo acceder a un menú oculto que no encontraron ni en los manuales, ni en internet, ni en ningún sitio. Y lo que hizo el técnico fue lo siguiente: presionar el icono del cono de helado en la pantalla de la máquina de helados. Joder, es que ahora ya me va a dar la risa todo. El icono del cono. Vale, ok. Tomo nota. La máquina, de hecho, en concreto es la Taylor C602. Ok. Le dieron al icono del cono del helado. Luego tocaron los botones que muestran un copo de nieve y un batido. Ok. Ay, ¿Qué más? no puedo, macho. Joder, Ok. qué bueno, tío. Apretó el icono del cono del helado. Ah, es que yo creo que esto no tiene gracia, tío, pero es que yo me estoy partiendo. Vale, tocó el icono del cono. Y luego el de la nieve y el qué. El icono del cono de helado, luego el del icono del copo de nieve y el de un batido. Joder, tenemos que empezar a grabar los episodios en directo en Twitch, tío. Así nos echamos unas risas con los oyentes, tío. Venga, de esta va. Espera, te voy a tapar así un poco, así no te veo. ¿Dónde está? Ok, presionaba el icono del cono del helado, luego presionaba el icono del copo de nieve y el icono del batido. Y luego salía una pantallita de un keypad de estos, de un teclado numérico, y apretaba las teclas 5, 2, 3, 1. Y después de, aparentemente, según decía, unas 16 pulsaciones, no sé, entre buscar, tocar aquí, tocar allá, bueno, salía un menú oculto y con eso se podía acceder a los signos vitales de la máquina, desde el volumen de los ingredientes de leche y azúcar hasta la temperatura del glicol que fluye a través de su elemento. Joder, no sabía yo que las máquinas de helado tenían signos vitales, tío. Y glicol corriendo por sus venas. Madre mía, este episodio va para 3 horas, tío. Okay. Después de apretar esta serie de 16 pulsaciones, el menú oculto se desbloqueaba y con esto se puede acceder a los signos vitales de la máquina, que incluyen el volumen de los ingredientes de leche y azúcar, la temperatura del glicol que fluye a través de su elemento calefactor y el significado de sus numerosos mensajes de error, que no son pocos porque cada 2x3 se estropean las máquinas. Este menú secreto revela un modelo de negocio que va más allá de un problema de derecho a la reparación.
representa una trama oscura para aprovecharse de la ignorancia, la ceguera y de la supuesta complejidad de las máquinas de helado. Porque, por una parte, tenemos que Taylor está vendiendo a los franquiciados una máquina supuestamente complicada y frágil. En segundo lugar, vemos que Taylor evita que los franquiciados descubran por qué se rompen las máquinas constantemente. Y en último lugar, tenemos que se están aprovechando y obteniendo ganancias de los distribuidores y de las reparaciones. Bueno, es una gran, como declaraban aquí, es una gran ganancia de dinero tener un cliente que es intencionalmente ciego e incapaz de realizar cambios fundamentales en su propio equipo. Porque algunas veces, según dicen, arreglar una máquina de estas es tan fácil como acceder a este menú oculto y cambiar un poco el tema de la mezcla o la temperatura, incrementarla, decrementarla. Pero claro, como no tienen acceso a este menú, tienen que llamar al operario que venga, que les cobre los $1.000 de turno y arreglará. En cualquier caso, volvemos a la pareja protagonista, y es que O'Sullivan y Nelson se pusieron en contacto con un acelerador de hardware llamado HAX, con sede en Shenzhen, en China, quien los invitó a trabajar en Frobot en su taller. Recibieron una inversión de $100.000 y la consulta de los asesores de HAX, que incluye Bunny Huang, que es el legendario gurú de hardware que pirateó la Xbox por primera vez ya hace 20 años. O'Sullivan y Nelson vieron esa oferta de experiencia técnica como su oportunidad de superar el obstáculo del monitoreo de temperatura. Y entonces, bueno, aquí estaba la pregunta: ¿podría Juan y sus compañeros hackers ayudarlos a extraer los datos de la máquina y enviarlos en tiempo real a una interfaz remota? No obstante, O'Sullivan y su ingeniero siguieron adelante, y al final, después de 4 meses, construyeron el dispositivo que se convertiría en Kitsch, que era un truco para intentar adaptar sus Frobots a los requisitos de saneamiento de Estados Unidos, pues para poder monitorizar remotamente la temperatura y adaptarla para que no salgan helados podridos, como he dicho antes. O'Sullivan y Nelson hicieron todo esto teniendo cuidado de notarlo con el conocimiento de Taylor, y en algunos casos con una participación entusiasta. De hecho, dicen, un alto ejecutivo de Taylor había asistido a la fiesta de lanzamiento de su prototipo en Washington, D.C., y más tarde la empresa Taylor les había ofrecido 10 de sus máquinas de helados en consignación para que trabajaran y adaptaran Kitsch, su producto, a estas máquinas Taylor. La compañía incluso les envió una máquina de helados a Shenzhen también, donde tenían su taller de diseño y de desarrollo. Después de todo, aparentemente Frobot no representaba una amenaza a Taylor, como sino más bien una nueva y prometedora fuente de ventas. Ya que, bueno, sus máquinas Taylor no tenían esta funcionalidad que Kitsch estaba proporcionando. Mientras estaban en Shenzhen, O'Sullivan escribió a un contacto de Taylor para pedirle consejos sobre una cuestión técnica en la que estaban atrapados. El ejecutivo le respondió que lo siguiente, literalmente: si desea acceder a los controles o capturar paquetes de datos, tendrá que hacerlo sin la ayuda de Taylor en este momento debido a nuestras políticas de seguridad actuales. Esto aparentemente no era un no rotundo y tampoco un te voy a ayudar, era como decía esta pareja, decía una carta blanca, ¿no? En plan, bueno, hazlo si puedes y no te vamos a penalizar, tampoco te vamos a ayudar. Ok, pues entonces siguieron adelante. Y durante el año siguiente perfeccionaron el pequeño componente informático de Frobot que estaba capturando los datos de las máquinas de helados de Taylor. Y de hecho lo habían construido con una Raspberry Pi que estaba conectado a esta máquina Taylor, y enviaba los datos vía Wi-Fi a un servidor suyo para monitorizar el estado de las máquinas de helados. Ya en primavera de 2019 relanzaron su empresa, pero esta vez con el nombre de Kitsch. Kitsch como de kitchen, pero un poco un nombre más cool, así le quisieron dar. Cuando Kitsch se lanzó en abril del 2019, y después de
encontrar algunos clientes como Burger King y Super Duper Burgers, finalmente consiguieron su objetivo, clientes de la franquicia de McDonald's, que son los que más máquinas Taylor tenían. Según los franquiciados, esta instalación de Kitsch ahora les ahorraba miles de dólares al mes, fácilmente. McD Truth, aparentemente una web que es todo sobre la verdad de McDonald's, confiesa que Kitsch rara vez logra evitar que las máquinas se rompan, pero al menos con Kitsch tienes un mensaje, un email que te dice, oye, está a punto de romperse o se ha roto, porque aparentemente las máquinas Taylor cuando se rompían solo te avisaban una de cada 10 veces. Así que eso es de agradecer aparentemente. Y bueno, siguieron las ventas, ¿no? Se fueron haciendo, digamos, famosos y en otoño de 2020 ya tenían 500 dispositivos instalados en franquicias de McDonald's y proyectaban otros 500 más. Y aquí es cuando se empezaron a producir pedidos de Kitsch sospechosos. 2 días después del lanzamiento de Kitsch a finales de abril de 2019, O'Sullivan y Nelson notaron que un ejecutivo que conocían en Taylor había realizado un pedido de un dispositivo. Así que escribieron al contacto de Taylor preguntando cortésmente cuál era la postura de Taylor sobre su producto y qué pensaba hacer con el dispositivo. No obtuvieron respuesta, así que dijeron, ¿sabes qué? No te voy a enviar el dispositivo, te devuelvo el dinero. Un par de meses después vieron otra orden extraña, esta vez de alguien del bufete de abogados externo de Taylor, Brinks Gilson. Reconociendo el nombre de la empresa, cancelaron esta venta también. Durante los meses siguientes continuaron los intentos de compra sospechosos. Si bien la mayoría de los franquiciados ordenan los dispositivos Kitsch para que vayan a su restaurante, estas otras personas estaban querían comprar estos dispositivos y que se los enviaran a sus direcciones particulares. Al comparar estas direcciones con los registros públicos, Nelson y O'Sullivan compararon una con alguien que figuraba en LinkedIn como empleado de Marksmen, una firma de investigación privada de propiedad intelectual. Llegaron a sospechar que Taylor había contratado a investigadores privados que usaban nombres falsos para intentar apoderarse del dispositivo que estaban pirateando sus máquinas. Vamos, Taylor estaba, quiero un dispositivo de estos, quiero ver qué están haciendo que tienen tanto éxito. Y es aquí, en octubre de 2019, cuando se dio lugar la conferencia anual de la Asociación Nacional de Propietarios, que es el grupo comercial más grande de franquiciados de McDonald's. Y Tyler Gamble, no Taylor, la empresa, que es un nombre confuso cuando yo estaba leyendo la noticia, Tyler Gamble, jefe del equipo de equipos del Consejo Nacional de Liderazgo de Suministros, un grupo insignia de franquiciados de McDonald's, pronunció un discurso prometiendo arreglar el problema de las máquinas de helados y habló sobre Kitsch. O'Sullivan y Nelson estaban en ese momento en esa conferencia, tenían un puesto de ventas y de hecho estaban viendo el discurso en online, en un webcast. Y estaban eufóricos de que se hablara sobre su producto, una empresa tan pequeña, obviamente. Estaban tan contentos que parece que no se dieron cuenta o importancia a las partes de este producto no está aprobado por McDonald's y los proveedores no están a bordo. Así que de los comentarios de Gamble, parecía que estaban a punto de vender un Kitsch a prácticamente todos los McDonald's de Estados Unidos. Pero bueno. Y aquí es cuando se inician los problemas un poquito. Luego vino el 2 de noviembre y es cuando llegó el problemón. Nelson y Sullivan recibieron un correo electrónico que aparentemente de McDonald's decía que había enviado McDonald's a los franquiciados y advertía que la instalación de Kitsch anulaba garantías de las máquinas Taylor, una amenaza familiar de corporaciones grandes que luchan en batallas por el derecho a reparar con sus clientes y reparadores. Luego además decía que este dispositivo Kitsch permite el acceso completo a todos los datos confidenciales y del controlador del equipo. Datos de Taylor y McDonald's, no del propietario del restaurante, ¿no? Y que crea un riesgo de seguridad muy grave potencial para el equipo o el técnico que intentara limpiar o reparar la máquina y que podría causar lesiones humanas graves. Bueno, el correo incluía una advertencia al final diciendo McDonald's recomienda encarecidamente el retiro del dispositivo Kitsch de todas las máquinas y el cese de su uso. Al día siguiente también McDonald's envió otro email a los franquiciados diciendo que
tenemos una máquina llamada Taylor Shake Sundae Connectivity que esencialmente duplica muchas de estas funciones de Kitsch. Y la nota terminó repitiendo la advertencia de no usar Kitsch. A medida que los propietarios de restaurantes de McDonald's se dejaron de ser clientes de Kitsch, pues bueno, las proyecciones de ventas se evaporaron y no estaban encontrando clientes. Entonces, en cuanto a la máquina conectada que mencionó Taylor, Taylor declaró que no ha imitado el dispositivo de Kitsch y no tendría ningún deseo de hacerlo. Sostiene que el dispositivo conectado ha estado en proceso durante años, junto con un dispositivo de cocina conectado diferente llamado Open Kitchen, que es vendido por otra subsidiaria de la matriz Taylor llamada Mid-Levy. Nadie en las franquicias aparentemente ha oído hablar del dispositivo Open Kitchen y tampoco se ha escuchado sobre esta máquina Taylor Shake Sundae Connectivity. Así que bueno, aunque ellos declaran que solo se ha estado probando en unas pocas decenas de restaurantes y por eso nadie sabe de esto. Según McTheTruth, el problema es que McDonald's aparentemente estaba asustado por la capacidad de Kitsch de recopilar datos patentados de estos en las ventas de helados y poder todo ese tema que solo McDonald's quiere tener para ellos mismos. Entonces llegamos a la pregunta de ¿fue el diseño de Kitsch robado? Pues a raíz de las declaraciones que McDonald's y Taylor lanzaron, se llegó a creer que de alguna manera las dos empresas debían haber conseguido un dispositivo de Kitsch, al menos para probarlo y si no para copiarlo, ¿no? Pues Kitsch había exigido a sus clientes que firmaran un contrato que les prohibía compartir sus dispositivos. Entonces, ¿quién se lo había entregado? Nelson y Sullivan comenzaron a investigar. Tyler Gamble, recordaron, les había dicho 6 meses antes que una de sus máquinas Taylor equipada con un dispositivo Kitsch había sufrido un compresor roto. Cuando vieron a Gamble en la conferencia de la Asociación Nacional de Propietarios, donde este mencionó todo lo bueno sobre Kitsch, mencionó a la pareja que la máquina todavía estaba en el taller, lo que les parecía algo extraño, porque los compresores no tardan 6 meses en repararse. Entonces, después de que su negocio se hundiera, la pareja comenzó a buscar los inicios de sesión, los logins en el sitio web de Kitsch y vieron que uno de los perfiles de usuario asociados con la máquina de Tyler Gamble en la tienda esta que se estaba reparando había sido eliminado un par de meses después del correo electrónico de McDonald's en noviembre a todas las franquicias diciendo que no usen Kitsch. Ese usuario eliminado se llamaba Matt Wilson. Wilson era uno de los empleados de Gamble, pues empezaron a verificar sus ubicaciones con OSINT, información Open Source Intelligence, en función de las direcciones IP de las redes en las que había iniciado sesión y encontraron direcciones de IP en Arkansas, Tennessee y Luisiana. Luego colocaron estos puntos en un mapa, ninguno apareció en los restaurantes de Tyler Gamble. En cambio, todos los puntos estaban en la parte superior de las instalaciones propiedad de TFG, un distribuidor de máquinas de helados de Taylor. La pareja había estado en términos amistosos con los ejecutivos de esta empresa TFG en sus días iniciales de Frobot. Así que empezaron a buscar entre sus antiguos contactos allí. Encontraron una tarjeta de presentación, una business card de Blaine Martin, uno de los propietarios de TFG que les había dado un apretón de manos, les había dado la bienvenida y, para su sorpresa, el número de teléfono móvil que se había utilizado para crear la cuenta de Kitsch era el de el supuesto Matt Wilson. Así que un distribuidor de Taylor, al parecer, había obtenido su dispositivo, TFG. Y, contrariamente a la historia del compresor roto, esta que se inventó Tyler Gamble, llegaron a sospechar de que había sido entregado por nada menos que el amigable Tyler Gamble. Pero qué traición. Así como Gamble elogiaba a Kitsch en el escenario de la conferencia, ahora había estado ayudando a Taylor, a la empresa de las máquinas de helados, a copiar el diseño de Kitsch. Y bueno, según dice, la venganza espera la pareja es un plato que se sirve mejor frío, o en este caso helado, pero no podrido.
Pero bueno, a través de un proceso legal largo y elaborado, la demanda que la pareja ha planeado y ya ha puesto en ejecución se basa en afirmaciones de que Gamble y probablemente otros usuarios de Kitsch violaron sus contratos con Kitsch cuando supuestamente dejaron de que Taylor analizara sus dispositivos. Y bueno, en conclusión, vemos, como la noticia antes de Martín, como los peces gordos se intentan comer a los pequeños. En el caso de Martín, Celebrite contra Signal, en este caso McDonald's contra Kitsch o Frobot en sus inicios, y aunque de momento la pareja sigue adelante con su proceso legal contra Taylor, parece que van a tener que dedicarse a otro negocio por el momento. No sé si van a querer vender helados de cebolla o no sé, pero algo más interesante. De aritos de cebolla para seguir compitiendo con McDonald's. Qué historia más buena, me gustan mucho los tintes de hackeo, lo de encontrar el menú oculto, luego hacer técnicas de OSINT, trazando la geolocalización de las personas a través de las IP, según se loguea. Qué bueno, me ha gustado mucho. Y por encima luego, pues toda esta historia ahí de una vez más, de robo de información a nivel industrial, ¿no? Espionaje industrial y todo esto, que precisamente yo luego traigo una noticia sobre eso también. Pues pasamos a la siguiente. Porque a lo mejor los oyentes que tenemos en Estados Unidos no lo sabían, pero el FBI está accediendo a ordenadores por todo el país para limpiarlos de malware. Sí, o sea, dicho de otra manera, el FBI está actuando como una especie de antivirus nacional. Suena un poco a locura, pero ¿qué es realmente de lo que estoy hablando cuando digo esto? Bueno, si os acordáis, Alexis en episodios anteriores cubrió una noticia sobre un grave problema de seguridad en servidores de Exchange de Microsoft. Fallos de seguridad que estaban siendo explotados por actores maliciosos, notablemente por unos llamados Halifax, que son de China, para comprometer ordenadores de manera masiva y a nivel mundial. Pero además de manera automatizada, porque una vez conoces bien pues la vulnerabilidad y cómo explotarla, pues claro, puedes empezar a automatizarla, sobre todo cuando sabes que afecta a millones de ordenadores, es decir, a ordenadores Windows, y automatizar todo el proceso. Vale. Parte de esta automatización era instalar lo que se conoce como una web shell. Para nuestros oyentes menos técnicos, una web shell son pues puertas traseras a tu ordenador que dan acceso a cualquiera a ejecutar comandos o dar instrucciones a tu máquina. Básicamente como si estuvieras sentado delante de ella. Es como si un día me encuentro la puerta de tu casa abierta y entro a hacer una copia de la llave, para que así pueda volver a entrar cuando quiera y me da igual que no vuelvas a dejar la puerta abierta nunca más. Es decir, dejarte la puerta abierta es la vulnerabilidad grave que se estaba explotando. Y las web shells es el equivalente a tener una copia de la llave de tu casa para entrar cuando yo quiera, aunque soluciones la vulnerabilidad de dejarte la puerta abierta. Yo utilizo la puerta abierta una sola vez, pero luego me llevo una copia de la llave para seguir entrando cuando me dé la gana. Vale. Pues esto es una decisión, por lo menos bajo mi conocimiento, sin precedentes, porque un juez permitió al FBI acceder masivamente a los ordenadores infectados con estas puertas traseras, precisamente a través de la puerta trasera, para eliminar la puerta trasera. Es un poco lío, pero básicamente un juez le ha dicho al FBI, vale, todos estos miles de ordenadores que están comprometidos en Estados Unidos, explótalos igual que lo explotaron los chinos, entras, lo limpias para eliminar la manera en la que se pueden explotar. Una vez más, el equivalente es que el FBI utilizó las copias de llaves que se encontró para entrar en todas las casas y cambiar las cerraduras. Y lo explico así para que empecéis a pensar en esto y en sus implicaciones. Por un lado, el FBI no solo obtuvo orden judicial, sino que en realidad está ayudándote con tu seguridad. Está yendo a tu casa, te cambia la cerradura para que la copia de la llave que tienen los chinos ya no funcione y en principio pues cierra la puerta cuando sale y ya está. Pero claro, por otro lado, establece un precedente en el que, según lo que dice la ley,
un juez ha permitido al FBI acceder masivamente a ordenadores sin previo permiso por parte de los dueños en lo que yo llamaría un hackeo masivo por parte del FBI. Os lo planteo así de esta manera. ¿Cómo os sentiríais si la policía va casa por casa, entrando sin tú saberlo, modificando las cerraduras, pues para que la copia de llave que hizo el delincuente no funcione? Claro, yo por un lado digo, oye, pues gracias, ¿no, señor agente? Pero por otro lado, si yo me encuentro un policía entrando a mi casa sin haberme avisado antes, pues también es una invasión bastante importante de mi privacidad, de mi hogar y sobre todo de las leyes actuales. Insisto, en este caso no era así porque lo permitió un juez, pero bueno, la casa de alguien es sagrada, ¿no? Como dice el anuncio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que es quien publicó esto, se considera que esa publicación en su web es aviso suficiente a la población. Quiere decir, o en mi opinión, no sé yo, pero vosotros soléis leer la web del Departamento de Justicia de vuestro país, porque eso es básicamente lo que están diciendo. Nosotros hemos puesto un anuncio oficial en la web del Departamento de Justicia y el juez considera que al ser eso público ya se ha avisado a la ciudadanía lo suficiente como para que luego el FBI pueda ir y hacer esto de acceder a tu ordenador. ¿Y quién dice que el FBI no dejó un regalito mientras te arreglaba la cerradura? Micrófono oculto ahí porque que te hackeen los chinos es malo, pero ellos lo hacen por tu bien, ¿no? Solo hay que remitirse a las revelaciones de Snowden para entender el ansia de estas agencias de inteligencia por conocer a fondo, o más a fondo, a sus ciudadanos. Y con esto termino la noticia, con una pregunta para este episodio. ¿Hasta qué punto estaríais dispuestos a que el FBI o bueno, la agencia de vuestro gobierno, de vuestro país, ¿no? Las fuerzas policiales, accedan a tus dispositivos para limpiarlos de malware? ¿Estaríais de acuerdo solo con dispositivos a nivel empresarial? Es decir, bueno, mientras sean los dispositivos de mi trabajo, pues son ordenadores de empresa, pues bueno, eso pues me parece bien que el FBI entre ahí sin avisarme y me lo solucione y ya está. ¿Lo permitiríais incluso para los personales? Vuestro móvil, vuestro ordenador, vuestro televisión inteligente, siendo personal, ¿es algo con lo que estaríais de acuerdo? Otra opción sería que a lo mejor solo estaríais de acuerdo con infraestructura crítica. Es decir, pues oye, para toda la gente que tiene negocios relacionados con infraestructura crítica como ferrocarriles, aeropuertos, centrales nucleares, pues ahí sí estaría de acuerdo en que las fuerzas del Estado, pues si hay un hackeo masivo de estos y un peligro, pues que entre y simplemente sin pedir permiso y nada, pues lo limpie todo. O, cuarta opción, en ninguno de los casos debería un gobierno poder acceder de manera masiva o hackear, por así decir, a ningún sistema electrónico, aunque sea, en principio, para limpiarlo de malware o solucionar un problema de seguridad. Así que ya sabéis, como siempre, Tierra de Hackers es nuestro handle en Twitter. Ir allí, votáis y luego lo comentamos en Twitch. A mí que se pase el FBI por aquí por el baño y me limpie un poco también. La vulnerabilidad de después de tomar el café, ¿no? Para que no tenga yogur podrido. Sí, a ver, a mí esto es que, claro, me parece una noticia súper interesante porque es que un juez ha permitido que el FBI hackee masivamente los ordenadores en Estados Unidos. Insisto, por una buena causa sobre el papel, ¿no? Pero es que para mí lo que me asusta es el precedente que esto abre, ¿no? Que ya vengan agencias federales y puedan acceder a través de vulnerabilidades existentes a todos nuestros ordenadores, en principio por una buena causa. No sé. Cuando lo planteamos como que sea un allanamiento de morada, ¿sabes? Que entren en tu casa para arreglarte algo, es cuando dices, ostras, pues es que esto es lo mismo, solo que de manera digital. ¿Tú qué opinas, Alexis? Sí, también me estaba preguntando cuál sería la diferencia entre lo que hace el FBI o si lo comparamos, por ejemplo, con Microsoft o Apple cuando envían un parche o, por ejemplo, una actualización de un antivirus. Porque al fin y al cabo tú no puedes
normalmente están actualícemelo por defecto casi, ¿no? Muchas veces como los usuarios que no son tan, digamos, avanzados igual les da igual, incluso les viene mejor que lo haga automáticamente porque no va a estar ahí mirando las noticias, uy, tengo que parchear ahora mis sistemas, lo pongo automático y ya, ¿no? O incluso sysadmins, administradores de sistemas que también tienen muchos sistemas, lo pone también de forma automática. Entonces, de hecho, nosotros lo recomendamos aquí, ponerlo de manera automática, es verdad. Lo que planteas, de hecho, es muy interesante, no lo había pensado, pero yo diría un par de cosas. Una es que tú tienes la opción, que es uno de los problemas aquí, tú tienes la opción a actualizar o a ponerlo de manera automática. A mí me parecería bien que yo de manera automática dé permiso por escrito a agencias gubernamentales a acceder a mis dispositivos para ayudarme. Insisto, sobre el papel realmente es algo positivo, están ayudando a la seguridad de la población, ¿no? Lo que hacía técnicamente es básicamente utilizar estas web shells para entrar en tu ordenador y eliminar el web shell y así parchearte, arreglarte la vulnerabilidad que tienes, lo cual me parece súper interesante porque realmente estaban explotando la propia vulnerabilidad para arreglar la vulnerabilidad, ¿no? Pero, insisto, con estas actualizaciones que tú mencionabas, yo creo que ahí, primero, yo me estoy comprando un dispositivo de Apple, ¿no? Sé cómo funciona eso y actualizo conforme a eso y sigue siendo el mismo producto. Y aparte es una empresa privada. Pero de la nada, a través de un juez, de manera masiva a nivel mundial, una agencia de inteligencia se meta en mi ordenador cuando sabemos que pelean para tener más información sobre la ciudadanía. Claro, es que eso ya ha pasado. ¿Cómo sabemos que no han, en vez de echado 5 segundos, han añadido un poquito más a la automatización y han hecho ahí un pequeño escaneo para ver qué archivos tienes en el ordenador? Porque, insisto, se han metido en tu ordenador. O sea, ya han explotado una vulnerabilidad existente. ¿Cómo sabemos que no se ha hecho nada más? De hecho, a mí me encantaría que alguien en seguridad que haya tenido esto pudiera hacer un análisis forense de su propio ordenador para ver qué es exactamente lo que se ha hecho, ¿no? A ver, yo en principio pienso que lo que se ha hecho es lo que se ha dicho, porque si no sería un escándalo increíble. Pero bueno, no sé yo las formas si han sido así, porque eso de, bueno, lo pongo en la web del Departamento de Justicia y ya lo considero un anuncio a toda la población, vamos a acceder a todos los dispositivos. No sé, a mí lo que más me asusta es el precedente. Es mira, hay una orden judicial que ha habido en 2021 y entonces en 2023 ya siempre se utiliza ese argumento para poder hacerlo y cada vez vamos a más. Eso es a mí lo que me raya. Sí, no, la verdad es que ese juez espero que se dedique a la petanca y que deje de dejar jurisprudencia para futuros, porque sí que vamos a tener otros problemas que luchar en el futuro. Pues nos vamos con la siguiente noticia y voy a hablar un poquito de exposición de información de clientes de una empresa. Algo que no es bastante novedoso, pero sí la empresa en concreto. Y la empresa, queridos oyentes, es John Deere, que para los que no la conozcáis es una de las mayores empresas, si no la mayor empresa de productos para la agricultura, en concreto tractores y cosechadoras. Pues aparentemente un investigador que utiliza el apodo Sick Codes explicó que pudo obtener información de los clientes de los equipos agrícolas de John Deere y la información que pudo obtener es la siguiente: el nombre completo del propietario del vehículo o equipo, su dirección física completa, la identificación única del equipo, el número de identificación del vehículo o VIN, que es el código de identificación de un automóvil específico, y cuándo comenzó la suscripción para ese dispositivo con John Deere. SigCodes dijo que podía iterar y aplicar fuerza bruta a todos los números VIN en la base de datos de John Deere, ya que eran secuenciales. Y John Deere explicó que no todos los dispositivos estaban afectados. Así que, bueno,
No se ha mencionado cuántos clientes, pero bueno, la gran mayoría parecen estar afectados. El investigador consiguió obtener esta información de clientes de Yondere gracias a 2 vulnerabilidades. La primera fue una vulnerabilidad que permitía a cualquiera listar todos los nombres de usuario en el portal web de Yondere. Un atacante remoto no autenticado puede simplemente realizar fuerza bruta de los nombres de usuario del portal web y sin límite de velocidad observable. O sea, esto es sorprendente que no se le bloqueara cuando estaba realizando una solicitud de nombres de usuario, la mayoría de ellos probablemente inexistentes, y a tanta velocidad, con tantas peticiones por segundo. Esto implica que las capacidades de detección y respuesta de Yondere son bastante mínimas. Pero bueno, y la segunda vulnerabilidad que comentó el investigador podría usarse junto con la primera para obtener la información de todos los propietarios de Yondere. El segundo exploit aprovechó la aplicación Yondere Operations Center Mobile para Android e iOS, así como su versión web. Cualquier persona con una clave para usar la API, que se podría obtener con solo registrarse en la aplicación, hecho que no requiere prueba de ser propietario de un vehículo de Yondere, que es bastante interesante. Uno piensa que esto no debería ser posible porque si no eres cliente de Yondere, ¿por qué se te debería dejar acceso a su web o utilizar la aplicación móvil suya, verdad? Pues bueno, esto era posible. Pues con la clave para usar la API se podría exponer el nombre del propietario del vehículo o equipo, la dirección física, el ID permanente del equipo, el estado de si se puede acceder a la terminal de forma remota a través del protocolo RDA, a través de la API, del número de identificación del vehículo, el VIN, según el informe de vulnerabilidades que este investigador envió a Yondere. Un portavoz de Yondere confirmó la existencia de las vulnerabilidades, pero le restó importancia a su impacto. Y, de hecho, comentaba literalmente, recientemente nos enteramos de 2 errores de configuración de código en aplicaciones en línea separadas. Investigamos de inmediato y se corrigieron los errores de configuración. Ninguno de los errores de configuración permitieron el acceso a las cuentas de los clientes, las cuentas de los distribuidores o la información personal confidencial. Aquí, bueno, se están contradiciendo los unos contra los otros, pero bueno. Lo bueno es que no hay evidencia de que los piratas informáticos hayan aprovechado estas vulnerabilidades. El investigador informó a Yondere el 12 y el 13 de abril de las vulnerabilidades y la compañía solucionó uno de los errores solo 3 días después y el otro lo solucionó el miércoles pasado. Según parece, Yondere es una empresa muy segura, o así se comenta en internet, porque Yondere no ha tenido ninguna vulnerabilidad que se haya hecho pública, obviamente, en toda su historia, y son unos 184 años. 184 años sin una vulnerabilidad. Ole, qué buena empresa, que no se lo cree nadie que no tenga ninguna vulnerabilidad. Pero no solo es Yondere, lo curioso es que esto mismo pasa con muchos de sus competidores. Tenemos Caterpillar, CNH Industrial, Case IH, New Holland y Kubota. Ninguna de estas empresas tiene ninguna vulnerabilidad. Dices, bueno, me voy a comprar entonces cacharros de estas empresas porque son los más seguros, ¿verdad? Hace apetitoso, hace atractivo el hecho de que estos dispositivos sean tan seguros a potenciales clientes. Sin embargo, existe evidencia de que estas empresas están preocupándose sobre el riesgo cibernético más y más cada vez. Y es que el rival estadounidense de Dere, Caterpillar, por ejemplo, tiene un programa de divulgación de vulnerabilidades publicado con información para los investigadores de seguridad que han descubierto fallas en el software de la empresa. Dere no lo hace. No tiene ningún programa de divulgación de vulnerabilidades ni ninguna de sus competidores y tampoco participan en ningún programa de bug bounty. Aunque bueno, todos hemos visto las vulnerabilidades en dispositivos embebidos y de hecho
Hemos hablado de muchas de ellas en episodios anteriores, pero las hemos visto, por ejemplo, desde pistolas inteligentes a dispositivos de castidad, ¿verdad? Que ambas hemos comentado en episodios anteriores. El problema es que estos dispositivos embebidos están en máquinas muy grandes, como tractores, que son máquinas, son dispositivos muy caros para que un investigador de seguridad se compre uno y los analice. En concreto, el precio de estos tractores inteligentes se inicia en los $300.000. Y las cosechadoras ya ni te cuento, empiezan en el $1.000.000 y para arriba. Así que es bastante caro el poder crearse un laboratorio de seguridad con un tractor amarillo. En cualquier caso, en un artículo de 2019 con el título Cyber Risk and Security Implications in Smart Agriculture and Food Systems, que viene a ser ciberriesgos e implicaciones de seguridad en sistemas de agricultura inteligente y comida, los expertos del grupo Young Research de la Universidad de Wisconsin, Madison College de Agricultura y Ciencias de la Vida argumentan que la creciente interconexión del sector agrícola en Estados Unidos y la creciente aplicación de tecnología y dispositivos inteligentes significa que el riesgo de que la agricultura en Estados Unidos se vea afectada negativamente por una interrupción del servicio causado por un ciberataque o accidentes está creciendo rápidamente. Y es que en sectores relacionados como los automóviles, la conciencia sobre el riesgo cibernético está aumentando y bueno, ha aumentado mucho desde hace ya varios años, ¿no? Y muchos fabricantes de automóviles ya atraen la atención de profesionales de seguridad cibernética con programas de recompensa de errores públicos y privados, los Bug Bounty Programs. En los últimos años, fabricantes como General Motors y Ford han emitido CVEs para sistemas de vehículos conectados, aunque no todos los fabricantes de automóviles tienen CVE a su nombre. Lo mismo de antes, no todos los fabricantes de automóviles tienen vulnerabilidades públicamente conocidas, así que da esa falsa sensación de que porque no tengan CVEs son más seguros que otros fabricantes de automóviles que sí que tienen CVEs, sí que han publicado sus vulnerabilidades. Que no nos den gato por liebre, ¿verdad? Pues bien, en comparación, el problema del riesgo cibernético en la agricultura aún no es bien conocido o comprendido por los fabricantes o productores de equipos, y los consumidores de equipos aún no exigen que los equipos que compren sean ciberseguros. Y es que esto deja a consumidores de Estados Unidos y en todo el mundo vulnerables a los choques de precios o a la escasez como resultado de un ataque cibernético en Estados Unidos o en el resto del mundo en sistemas de agricultura. El tema también es que la mayoría de agricultores no es que sean de una forma muy directa, digamos, adeptos a la tecnología o conocedores del funcionamiento y de las vulnerabilidades de seguridad de estos dispositivos. Así que por eso también es que no exigen a los vendedores que hagan dispositivos más seguros y, por tanto, los vendedores, los fabricantes de estos productos no sufren la presión de sus clientes, porque los clientes no entienden, digamos, de la tecnología y los riesgos de seguridad. Así que debería haber alguien que vele por la seguridad, igual más a nivel nacional o más a nivel de organización gubernamental, ¿no? Pues aquí venimos con el siguiente comentario, que se requiere un soporte para evitar estos riesgos de seguridad. Y los expertos lo que dicen es que se necesita más atención y apoyo a la investigación de seguridad en las amenazas cibernéticas a la agricultura. La Agencia de Seguridad de la Infraestructura y Ciberseguridad, CISA, por sus siglas en inglés, ya enumera la alimentación y la agricultura como uno de los sectores de infraestructura crítica de los que es responsable. Los sistemas de transporte relacionados con el movimiento de productos y alimentos son parte de eso.
una designación que presumiblemente cubriría el equipo agrícola necesario para cultivar y cosechar alimentos. Sin embargo, no se mencionan programas que evalúen o aborden específicamente los riesgos cibernéticos para los equipos agrícolas. Y es que el hecho de que no exista un problema de conocimiento público para los tractores es una señal de alerta y demuestra que esto no está recibiendo la atención que necesita. A ver si igual con al menos estas dos vulnerabilidades que se han publicado recientemente para John Deere ya se borra eso de que John Deere no ha tenido ninguna vulnerabilidad en 184 años. E igual si los clientes de John Deere se enteran de esto, igual empiezan a hacerse preguntas en plan, bueno, y han conseguido mis datos, ¿y qué pueden hacer ahora con mis datos? O esto fue a través de la página web o la aplicación móvil. ¿Podría mi tractor de $300.000 o mi cosechadora de $1.000.000 ser vulnerable a ataques de estos? ¿Y podrían los atacantes controlarla remotamente y dejarla inservible y que yo pierda 300.000 o $1.000.000? ¿O podrían utilizarla para matarme o no sé, o dañar a mis trabajadores que estén en el campo? Pues bueno, esperemos que con esta noticia, con estas vulnerabilidades publicadas en los sistemas de John Deere, los clientes y todo el mundo tenga un poco más de conciencia de seguridad sobre sistemas en la agricultura. Pues muy bien dicho, porque normalmente cuando hablamos de ciberseguridad nos solemos centrar en empresas de tecnología, gobiernos o infraestructura crítica en el sentido de lo que mencionábamos, ¿no? Aeropuertos, centrales nucleares y cosas así. Pero es que hay otras industrias que un poco pasamos por alto, donde el hecho de que haya pues algún tipo de compromiso a nivel tecnológico en plan ciberseguridad pues puede ser muy grave, porque efectivamente la maquinaria que se opera en agricultura suele ser maquinaria muy pesada y grande y que en general pues lleva cuchillas por delante para ir segando ¿sabes? El campo. Entonces eso podría perfectamente matar a alguien, y si eso está de alguna manera conectado a internet como un tractor o simplemente expuesto de una manera en la que alguien puede alterar la manera en la que funciona, pues podría suponer desde luego un peligro para los trabajadores. De hecho, yo alguna excursión que he hecho a alguna empresa, lo que son las maquinarias grandes, pesadas, así como brazos de robot y tal, siempre tienen seguridad física, en el sentido de que suelen estar cerradas o valladas para que los empleados pues no se acerquen, porque claro, un brazo robótico de esos se mueve y si te lleva por delante, vamos, te parte por la mitad sin ningún esfuerzo. Entonces suele haber muchísimos sensores que detectan movimiento y se para automáticamente, o barreras físicas para que un trabajador no se pueda acercar lo suficiente para estar en el rango de movimiento de estos brazos robóticos. Pero claro, cuando estás en el campo, pues esta maquinaria pesada tiene que colaborar con los trabajadores en sí. Y claro, eso puede suponer un riesgo, sobre todo cuando alguien puede controlarlo. Pues muy interesante, y nos pasamos a mi última noticia, donde vamos a hablar de una de nuestras empresas favoritas, Apple. Y es que ha caído el más grande a manos del más grande, cada uno en su campo. Revil, el conocido grupo de ciberdelincuentes que se dedica a extorsionar empresas a través de ataques de ransomware y del que hemos hablado bastantes veces, y como digo siempre, tenemos un tag específico en nuestra web para buscar que encontréis fácilmente episodios donde hablamos de Revil, ha publicado los esquemas del nuevo portátil de Apple que se presentó en el evento de hace unos días, el Spring Loaded, y también detalles del MacBook Pro que todavía está por ser anunciado por Apple. O sea que a nuestros queridos oyentes que sigan webs como Mac Rumors o 9to5 Mac y todas estas, donde son foros especializados en hablar de lo siguiente que va a venir de Apple, especular y todo esto, pues por una vez tenemos ya información fidedigna, entre comillas, bueno, sobre el siguiente MacBook Pro. Y de hecho, os podemos decir aquí en exclusiva, dado que bueno, se publicó esta documentación, que el nuevo MacBook Pro efectivamente tendrá, o sea, se va a deshacer de la pantallita táctil que tiene por encima del teclado,
y tendrá más puertos que el USB-C, que era uno de esos rumores, ¿no?, que se hablaba mucho, pero claro, ahora al haber sido publicados los esquemas del hardware de ese MacBook Pro, pues ya como que está confirmado de manera no oficial, evidentemente. Revil, de hecho, dio un plazo a Apple de hasta el 1 de mayo, es decir, en unos días, para pagar 50 millones de dólares y así recomprar, como dicen ellos, la información que robaron. Es decir, ellos publicaron solo un poquito como de manera de probar de que efectivamente hemos accedido a vuestra información, pero tenemos muchísimo más. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues que Revil en su Happy Blog, que es una web que tienen accesible solo a través de la Deep Web, o sea, a través de Tor, está presente en lo que se conoce como la Deep Web, pues publicó estos detalles horas antes del evento, un poco para llamar todavía más la atención, ¿no? Y sobre todo atraer el interés de la prensa. Y parece ser, por lo que ponían en la nota, que realmente lo que comprometieron fue la empresa Quanta Computer, no Apple en sí. Y esto es interesante. ¿Quiénes son estos de Quanta? Pues es una empresa taiwanesa que es parte del desarrollo de hardware de Apple. Creo que concretamente ellos hacen o ensamblan, por así decirlo, y diseñan el Apple Watch, el MacBook Air y el MacBook Pro. Y realmente estos Quanta Computer en realidad es una empresa muy grande, ya que entre sus clientes no solo está Apple, sino también está Hewlett Packard, Acer y otras empresas conocidas que desarrollan equipos informáticos. De hecho, parece ser que primero intentaron extorsionar a Quanta Computer directamente, pero se negó a pagar esos 50 millones. Así que decidieron presionar a Apple, como decía, directamente publicando esta información el mismo día que iban a hacer su presentación. Publicaron los esquemas de los componentes específicos, es decir, se ven fotografías explicando las diferentes piezas y se ve en general el diseño de varios portátiles, ¿no?, que lo mencioné, uno que fue el que ya se presentó y otro que es el MacBook Pro que está por presentarse todavía, que me imagino que sucederá o en el WWDC, que suele ser en julio, o probablemente en el evento que suele tener anualmente en septiembre, octubre, Apple, que es donde suelen anunciar hardware en vez de software. Hay que tener en cuenta que en la nota que enviaron a Quantas decían que tenían no solo información esquemática de hardware de Apple, sino también toda la información de los empleados y clientes. Que bueno, clientes no es que seamos tú o yo, queridos oyentes, sino entiendo que son clientes de la empresa Quantas, pues que van a ser pues Apple y todas estas que mencionaba. Pero ¿sabemos que es cierto esto que dice Revil? Bueno, al fin y al cabo estamos hablando de delincuentes, ¿no?, de ciberdelincuentes. Entonces eso es, pues, la credibilidad, pues claro, no es gente de fiar, por así decirlo. Pero claro, por un lado tenemos la información que publicaron, que por eso lo hacen, un poco para, oye, que tenemos esta información que te vamos a publicar un poquito para que veas qué acceso sí hemos tenido. Pero también tenemos que Quantas reconoció que algunos de sus servidores habían sido comprometidos, hicieron un anuncio público. Así que sí, algún tipo de compromiso, desde luego, a la infraestructura de Quantas Computer ha habido. Eso no hay duda, confirmado por ambos lados. Revil ya extorsionó anteriormente a competidores de Apple por sumas similares. De hecho, a Acer también le pidió 50 millones hace tiempo. Lo curioso de esto es que cuando prepararon la noticia hubo un plot twist, hubo ahí un giro dramático. Como decía Revil, después de fallar en su extorsión a Quantas, empezó a extorsionar a Apple. Y pedían 50 millones antes del 1 de mayo. Y si no, pues bueno, decían que lo doblaban y lo subirían a 11 millones. A 100 millones. Pero la amenaza no solo incluía esto, sino que también decía que mientras no pagase Apple, irían publicando información diariamente, es decir, ir sacando poquito a poco más información hasta que paguen. Evidentemente esto es una técnica para meterles presión. Sería el equivalente, por ponerme mórbido aquí, de cuando delincuentes secuestran a alguien y te van enviando cachitos hasta que pagues, ¿no? Un dedo, te envían un día, luego te envían una oreja, luego te envían un pie, así hasta que pagues para liberarlo. Bueno, pues por alguna razón, Revil acaba de eliminar la información de Apple en su blog, en este que os comentaba. Esto es muy interesante, porque esto suele suceder cuando alguien paga por la información y
Y claro, en principio, pues Revil lo va a retirar, ¿no? Podrías decir, bueno, pero pago y luego tal. Pero es que a Revil, al fin y al cabo, les interesa ganar credibilidad para que otras empresas paguen. Si Revil, cuando le pagan, elimina la información, el día de mañana, cuando comprometan a otra empresa, esa empresa por lo menos sabe que si paga, en principio tienen un historial en el que eliminan la información y cumplen con su lado del contrato, por así decirlo, ¿no? Entonces la pregunta aquí queda de, ¿pagó Apple al final? ¿Pagó esos 50 millones? Cabe decir que Apple no ha hecho ningún tipo de declaraciones y evidentemente muchos periodistas pues han intentado informarse y los han contactado, pero Apple no ha hecho ninguna declaración. O me pregunto también si lo habrá comprado una empresa rival. Recordemos que estamos hablando de la información de los componentes de hardware y diseño de un portátil que todavía no se ha anunciado y no se va a anunciar durante mínimo 4 o 5 meses. El espionaje industrial, como hemos hablado en noticias anteriores en este episodio, existe y existe a nivel mundial. Y desde luego Apple es una empresa conocida por su secretismo. De hecho, leaks de productos venideros afectan a las acciones. Yo personalmente trabajé en Apple durante 5 años, hace tiempo, y nos contaban constantemente el daño que hacía a la empresa estos leaks cuando se publicaba información sobre productos que iban a salir. Porque es que es eso, recordemos que Apple vive un poco de ese factor sorpresa, que de repente pues te saca un iPhone y hace ahí disrupción de todo el mercado. Y de repente saca el iPad y todo el mundo a comprar iPads. Y claro, cuando si no tirase de ese secretismo, aparte de, bueno, perder un poco en general, pues la imagen que tiene Apple de, ¿sabes? Siempre esas ansias en cada presentación de a ver qué van a mostrar al mundo y tal, pues da una ventaja competitiva a sus rivales. Solo tenemos que pensar en la rivalidad que normalmente hay pues entre iPhones, ¿no? Teléfonos de Apple y teléfonos, por ejemplo, de Samsung, que uno le pone 3 cámaras, pues el otro le pone 4, uno le pone Face ID, pues el otro le pone huella dactilar por tal. Si es que es siempre una carrera de tira y afloja y a ver quién saca la nueva tecnología y todo esto. Entonces es una verdadera ventaja el saber con antelación las especificaciones de un producto. Y luego yo diría que pensemos que 50 millones de dólares no es absolutamente nada, es calderilla para las empresas más importantes de tecnología, las más tops, para Google, para Apple, para Twitter, para Huawei, para todas estas, 50 millones de dólares no es absolutamente nada. Por último, añadir que realmente Revil es que me hizo gracia esto, un RAS, que es un Ransomware as a Service. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tú mismo, querido oyente, podrías colaborar con ellos. Si tú te encargas de comprometer a una empresa y de exfiltrar la información por la que quieres que te paguen, puedes ponerte en contacto con Revil y ellos se encargan de darte soporte y de las negociaciones. Así tú como que te quedas en la sombra. Y el precio parece ser que es un 80-20. Tú te quedas con el 80% de la pasta y ellos se quedan con un 20%, pues por haber hecho todo el tema de la negociación y tal. Que por un lado, o sea, si pensamos, poniendo un momento al lado la ética, a nivel empresarial, como negocio, pues me parece muy interesante porque desde el punto de vista Revil, cualquiera puede ir junto a ellos y ellos solo se encargan de la negociación. Pero es que desde el punto de vista del cliente, por así decirlo, mola porque, por un lado, no se te menciona en ningún momento, ni tú tienes nada que ver, tienes como ese punto intermedio por si hay una investigación y además tienes la credibilidad de Revil, porque si tú ahora mismo, querido oyente, que evidentemente no lo hagas, te vas a robar información, pues claro, no te conoce nadie y es posible que lo tengas más difícil, pero si tienes a unos tíos como Revil, que se conoce de sobra su historial de leaks de información, de hackeos a otras empresas, pues claro, entonces ya tenemos ahí pues esa credibilidad que es posible que facilite que realmente consigas el dinero que estás buscando. Me parece muy interesante esto y cómo va evolucionando todo este mundo del cibercrimen, ¿no? Así que, bueno, quizá no fueron ni los delincuentes
principales del grupo Revil los que comprometieron Qantas Computers, sino otro grupo o actor que contrató sus servicios para negociar. No lo sabemos, la verdad. Añadir también que se cree que Revil está ligado al gobierno ruso y, de hecho, por completar la noticia, añadir que recientemente el presidente Biden de los Estados Unidos sancionó a Rusia expulsando a 10 diplomáticos rusos de Estados Unidos. En cuestiones políticas esto es lo más ofensivo que puedas hacer sin entrar evidentemente en un conflicto bélico, ¿no? Pero expulsar diplomáticos es un tema serio. Y esto parece ser que fue en respuesta a todo lo que pasó con SolarWinds, que también os lo hemos contado, pero en general, pues Rusia yendo a por las elecciones, Rusia yendo a por empresas americanas y bueno, con el cambio de presidencia de Trump a Biden, pues parece que también está habiendo un cambio de rumbo hacia la política contra Rusia, ¿no? Realmente esto quizá fue una respuesta de Rusia a la expulsión de estos 10 diplomáticos diciendo, chavales, yo hackeo vuestras empresas cuando y como quiero. Tengamos en cuenta, como decía, temas como SolarWinds. Así que me parece muy interesante y a ver cuál es el siguiente objetivo de Revil o el siguiente objetivo de Rusia. Muy buena la noticia, Martín. Y solo comentar 2 puntos. El primero es que, bueno, bastante inteligentes estos del grupo Revil. Me hace gracia que comenten que están actualmente en negociaciones con grandes empresas sobre la información que han conseguido robar de Apple. Así que no esperan una y tienen un plan B, ¿sabes? Si Apple no nos paga, bueno, tenemos el mejor postor aquí esperando. Así que, bueno, un buen plan se han montado. Y el segundo comentario es que no sé si estoy viendo aquí como un poco de un patrón entre la noticia anterior que has comentado sobre que el FBI se le ha dado permiso para limpiar ordenadores infectados y ahora con este grupo de trabajo del Departamento de Justicia que se ha creado a raíz de tanto ataque ransomware y extorsión, pues bueno, este grupo de trabajo del Departamento de Justicia que parece que va a enfocar sus esfuerzos en interrumpir la infraestructura de command and control, aprovechar, evitar todos estos casos de ransomware, intercambio de inteligencia y tal, que me parece todo bien, ¿no? Pero no sé si estos dos eventos separados, pero con una relación común, que es la de tener un poco más control en Internet, va a un poco hacer peligrar nuestra libertad en Internet o nuestra privacidad. Pero bueno, esperemos que el poder que van a tener estos dos grupos, el FBI con la limpieza de sistemas infectados y este grupo de trabajo del Departamento de Justicia contra el ransomware y la extorsión, sean usados para bien, porque con gran poder se adquiere gran responsabilidad. Pues nada, y con esto llegamos a la última noticia del episodio, queridos oyentes. Y voy a hablar ahora sobre más temas de alimentación. Y es que los investigadores de Cisco Talos han detectado fallos de seguridad que permiten a atacantes secuestrar tu freidora de aire inteligente. Sí, eso que utilizas para freír el pollo. Pues nada, si la tienes conectada a tu red, vigila mucho con el pollo, con los anillos de cebolla y con todo eso. No añadas mucha grasa, no vaya a ser que arda en llamas. En cualquier caso, el problema de seguridad que Cisco dijo que había probado y confirmado, de hecho, y que afecta a la freidora de aire Cosori Smart de 5,8 cuartos CS 158-AF versión 1.1.0 podría ser explotada por un atacante que quisiera dejarte el pollo poco hecho o la cebolla frita cruda.
Un apunte interesante es que hay un modelo igual al vulnerable que es no inteligente, es decir, no tiene capacidad para conectarse a redes, por el mismo precio y ampliamente disponible a la venta. Esto me plantea unas preguntas. Primero, ¿parece que los humanos somos muy vagos? Porque para usar una freidora de aire inteligente conectada a Internet, conectada a la red, si es una freidora, normalmente el freír tarda poco, ¿verdad? Que es que te vas de paseo a hacer tus 10.000 pasos diarios y mientras caminas quieres ver a qué temperatura están tus papas fritas. Y el otro tema es que somos masoquistas y nos gusta el riesgo al límite, o qué pasa. No hemos visto que ya todo lo que conectamos a las redes, sean del hogar o en Internet, acaban siendo presas de los atacantes. Bueno, estos dos fallos son vulnerabilidades de ejecución de código remoto en el servidor. Un atacante podría explotarlos preparando y enviando un paquete cocinado, broma fácil, especialmente diseñado para el dispositivo que contiene un objeto JSON único que luego permite ejecutar código arbitrario. De esta forma, los atacantes podrían cambiar las temperaturas, los tiempos de cocción y los ajustes de la freidora, o incluso ponerla en marcha sin el conocimiento del usuario. Esto también me hace pensar si se podría pegar fuego a la freidora encendiéndola y apagándola muchas veces seguidas. Habría que probarlo. Y lo otro que me viene a la mente es mirar si el dispositivo Kitsch, que es el que se utilizaba en las máquinas de helado de McDonald's que he comentado anteriormente, pudiera haber tenido alguna vulnerabilidad y se pudiera haber hackeado remotamente para cambiar la mezcla del McFlurry y poner más o menos azúcar y hacer a la gente más diabética como ataque malicioso. Pero bueno, Talos dijo en los informes de vulnerabilidad que Korosi no había respondido adecuadamente durante el periodo de 90 días como se describe en la política, antes de que se hicieran públicas las vulnerabilidades. Lo que significa que, lamentablemente, los usuarios de estas freidoras no tienen solución por parte del proveedor. A día de hoy, a pesar del hecho de que los investigadores aparentemente contactaran al fabricante por primera vez sobre el problema justo antes de que la mayoría de la gente hubiera freído al aire su pavo o pollo de Navidad en 2020. Hay un par de limitaciones al respecto, y es que Kosori declaró que el alcance de la vulnerabilidad se limita a la red de área local y no se puede controlar de forma remota a través de la WAN, a través de Internet. Bueno, habría que ver si esto es porque obviamente no están estas freidoras conectadas a una nube, pero si se conectan a una salida a Internet directa, pues probablemente serían accesibles desde Internet y se les podría atacar desde cualquier parte del mundo. Pero en cualquier caso, vigila, querido oyente, con los invitados que no te tengan mucho aprecio, ya que podrían ser los sospechosos número uno si el pavo te arde en llamas en la próxima cena en casa. Cisco advirtió que las personas que usan el sistema de detección de intrusiones de red de código abierto Snort para detectar tráfico sospechoso, que se duda, no se cree que fueran los mismos que utilizan estas freidoras Wi-Fi en su red doméstica, pero bueno, parece que Snort ha creado una regla, la número 56.729, que permite identificar los tipos de ataques contra estas freidoras inteligentes. Esa sería una forma de identificar si te están atacando la freidora, aunque es una forma más pasiva y reactiva. Pero si quieres ser un poco más proactivo y prevenir los ataques, simplemente desconecta a tu freidora de la red y utilízalo como un air fryer normal. Y el fabricante, de hecho, aconsejó a los usuarios actualizar el firmware a la última versión cuando ésta esté disponible, que según comentaban era a partir del 25 de abril. Comentar brevemente que a raíz de esto, de las vulnerabilidades en dispositivos inteligentes, la semana pasada los investigadores de Forescout y JSOF, que es un instituto en Israel
de los que ya hemos hablado en otro episodio por la vulnerabilidad de Ripple 20, revelaron esta vez 9 vulnerabilidades en 4 pilas TCP/IP comúnmente utilizadas por dispositivos inteligentes para comunicaciones de red que podrían utilizarse para secuestrarlos de forma remota. Las fallas de seguridad, que se cree que afectan a más de 100 millones de dispositivos industriales, empresariales y de consumidores, pueden explotarse para convertir estos productos vulnerables en bots o para obtener acceso a redes vinculadas. Las vulnerabilidades han sido denominadas NameWreck por la forma en que el análisis de nombres de dominio puede romper las implementaciones de DNS en la pila TCP/IP, lo que lleva a posibles ataques, como poder controlar los dispositivos y ejecutar código de forma remota, actuar como puerta de entrada al resto de la red o incluso desconectar los dispositivos de IoT. Y con esto ya vengo a cerrar la noticia y el episodio con una noticia breve y relacionada que es bastante interesante, y es que recientemente ha habido estantes vacíos en las sucursales de la cadena de supermercados más grande de los Países Bajos, después de un ataque de ransomware a un proveedor de logística. Y es que con más de 1.000 ubicaciones en todo el país, Albert Heijn, espero que lo pronuncie bien, es un gigante de la industria, es un gigante de los supermercados. Sin embargo, la empresa de supermercados sufrió una gran escasez de alimentos después del ciberataque ransomware a uno de sus mayores proveedores, Baker Logistic, según los informes locales. Y entre los alimentos más afectados por el ataque se encuentran las entregas de queso envasado. Una nota en el sitio web de Albert Heijn advierte literalmente sobre lo siguiente: debido a un mal funcionamiento técnico, hay disponibilidad limitada en el queso preenvasado. Según los informes, las entregas de queso se retrasaron durante 3 días, lo que generó una acumulación de pedidos y escasez de supermercados. Los negocios afectados no han declarado si a los actores del ransomware se les ha pagado o no, alegando que el caso ahora está en manos de la policía. Algunos investigadores especulan que los atacantes pueden haber ganado un punto de apoyo inicial dentro de la red después de comprometer servidores de Microsoft Exchange explotando la reciente vulnerabilidad Proxy Logon. Sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial al respecto. Y bueno, si un simple ransomware puede interrumpir la cadena de suministro de alimentos, no me quiero imaginar lo que pasaría si atacantes pueden controlar de forma remota tractores y cosechadoras y las dejan fuera de servicio. Y bueno, tampoco me quiero imaginar los daños que pueden haber sufrido los dueños del supermercado afectado por clientes adictos al queso envasado. Y es que ya hemos visto cómo la falta de McFlurries en la dieta de 3 personas las hizo actuar de forma violenta contra los dueños de la franquicia de McDonald's en 2017, ¿verdad? Pues nada, ahí lo dejo y espero que os haya aprovechado el tema. Hablando ahora de esto último que comentabas del queso envasado, recuerdo cuando llegué a Estados Unidos, una de las aberraciones culinarias de las que hay aquí era queso, es que no sé ni cómo explicarlo. ¿Sabes la nata montada esta que puedes echar en plan como encima de dulces, ¿no? Que viene como en un bote, como si fuera spray, y haces mucha gente se la echa directamente en la boca o encima de fresas? Pues lo mismo, pero con queso. O sea, queso en bote en plan spray. O sea, yo no entiendo ese concepto, ¿no? Pero bueno, sí, bastante interesante los temas de comida que hay por aquí en este país. Y bueno, y respecto luego a productos de cocina smart o 2.0 o IoT, a mí me dan especialmente miedo porque las cifras son bastante elevadas respecto a muertes por accidentes domésticos. Me acuerdo que lo había leído o visto en un documental hace tiempo, ¿no? Que muchísimos accidentes suceden por temas de
de accidentes domésticos, especialmente en la cocina. O sea que ahora a ese cuchillo afilado que se te cae encima, a ese bote de cristal que se rompe y te corta, añadimos pues una freidora que cualquiera puede controlar remotamente o que prende fuego o cosas de estas, ¿no? Así que, queridos oyentes, os recomendamos que no compréis lavadoras que se conectan a internet o son inteligentes. Comprad hornos idiotas que no estén conectados a ningún lado. No hagáis caso de freidoras que vienen con funcionalidades de controlarla desde tu sofá. Si te vas a freír patatas fritas, no, ya es insalubre suficiente como para que lo tengas que además hacer desde el sofá de tu casa. Por lo menos levántate a darle a encender a la freidora, hombre, por favor. Pero nada, bueno, pues este ha sido el episodio por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, queridos oyentes. No sabéis lo que apreciamos que escuchéis nuestros podcasts, que os guste esto. Como siempre os pedimos ayuda. Lo único que os pedimos es que nos deis a like en donde nos estéis escuchando, la plataforma. Sobre todo si nos escucháis en Apple Podcast, dejarnos un comentario, 5 estrellas, cosas de estas. Por el mero hecho de que ayuda a llegar a todavía más gente, nos ayuda a subir en el ranking y por tanto exponer el podcast a muchas más personas para que sigamos creciendo, que ya nosotros os consideramos familia. También acordaros de suscribiros al Twitch, en twitch.tv/Tierra de Hackers, donde cubrimos muchas noticias que simplemente no nos da tiempo a cubrir en el podcast. O sea que uniros, entráis en directo con nosotros, pasamos un buen rato, hacéis vuestras preguntas y nosotros encantadísimos. Así que lo dicho, nos vemos para la semana en Twitch y gracias por estar ahí. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de Tierra de Hackers. Como sabéis, volvemos en 2 semanas, aunque nos vemos antes en Twitch. Hasta la vista, chao. Adiós, adiós. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.